Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, querida audiencia? Otra vez de nuevo por aquí, de nuevo en la trinchera, junto a Improven, junto a este podcast maravilloso que os traemos con con las circunstancias actuales, ¿no? Que os traemos para poder arrojar un poco de luz, un poco de certidumbre en toda este convulso mercado, esta frenética actividad que tenemos, y venimos a hablar de un tema más importante, más relevante, más interesante de los que hemos traído hasta ahora. Hablamos de el propósito empresarial. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo comemos? ¿Se puede hablar de propósito para todas las empresas? ¿Está cerrado en unas pocas? Pero antes de irnos a este tema, quiero presentaros a una invitada aún más importante. Flor Barone. Gracias, Jesús, qué introducción. Bueno, me presento, ya me conocéis seguramente por los vídeos de Improven, quienes nos sigan, y para quienes no, bueno, yo soy Flor Barone, directora de proyectos en Improven y una de las veteranas. Hace 15 años que estoy ya en esta casa y bueno, y espero daros mi visión y un poco de luz en este tema que está tan de moda, que es el tema del propósito en las empresas. Bueno, Flor, estoy encantadísimo de haberte sacado unos minutos de tu apretada agenda para poder traerte hasta aquí. Y es que el propósito de haberte traído hasta aquí es, como has comentado tú, como hemos comentado antes, ¿no? Está 15 años para entender el mercado, para entender a la empresa, y venimos a eso hoy. El propósito de la empresa. ¿Qué es esto del propósito de la empresa? Bueno, creo que últimamente seguramente os lo debéis estar encontrando en varios artículos o en libros. Es un poco como el nuevo concepto de moda que se está poniendo en la gestión empresarial. Viene un poco a raíz de estas nuevas tendencias que estamos viviendo, ¿no? A nivel general de la gente de mayor preocupación por todo lo que hace y por cómo actúa y cómo impacta. Y esto también está impactando en las empresas, ¿no? O sea, también se está viendo, se está percibiendo una nueva orientación de las empresas a ser unas empresas más conscientes, que tengan más visibilidad de cómo impactan sus actividades en la sociedad, en los clientes, en el medio ambiente. Y esto, el propósito viene un poco en relación a a este nuevo movimiento, ¿no? Que estamos viviendo a nivel empresarial. Y por resumírtelo rápidamente, el propósito es definir para qué existe una empresa, qué aporta en el contexto en el que se mueve, qué aporta a todo su ecosistema con el que trabaja, y es entender su razón de ser, ¿no? Su para qué existe. Y bueno, queríamos hablar un poco de este tema hoy porque entendíamos que puede ser una preocupación que muchos empresarios estén teniendo en relación de si tiene sentido incorporarlo en su estrategia, si tiene sentido incorporarlo en su organización, y compartir nuestras experiencias en relación a este punto. Pues muy bien, Flor. Ya entendiendo un poquito qué es el propósito, ya, desde luego no podemos eludir, ¿no?, el papel que tienen las empresas hoy en día. Han pasado de ser actores con un total poder de decisión, ¿no?, sobre el consumidor. Ellos decidían, remontémonos, ¿no?, a este origen de la empresa capitalista tal y como la entendemos, donde el producto era muy indiferenciado y como mucho podías actuar sobre el precio. Y ahora es todo lo contrario, actúan todos, ¿no? La percepción de la marca, la localización, la forma de producción, incluso consumidores que están concienciados con la marca hasta el punto de llegar a hacer lo que se conoce como boicot, que es dejar de comprar un producto solo porque el propósito, porque la forma, ese para qué que tiene la empresa, no encaja con sus ideales. Entonces, quiero tirar por aquí, ¿no?, un poco de este hilo. ¿De dónde nace esta fiebre por el propósito actual? ¿Viene del cliente? ¿Viene de la sociedad en general? No solo de los clientes que compran este producto, sino también de la gente que de alguna manera percibe la existencia de la empresa y también quiere tener poder de decisión sobre ella, aunque no compren. O es una moda, también es posible, ¿no? Hay mucha tendencia, ¿no?, incluso social o política, a la que las empresas se suman para poder coger su trozo de tarta, ¿no? ¿De dónde viene? Bueno, lo has respondido tú. Yo creo que esta reflexión de para qué existimos, qué aportamos, dónde impactamos en el contexto donde nos movemos, en los distintos puntos del ecosistema en el que se mueve una empresa, es clave
desde dos puntos de vista, ¿no? Desde un punto de vista de darle una visión mucho más a largo plazo a la estrategia de la compañía. O sea, si vemos un poco, repasamos, y por eso te decía el concepto de evolución, ¿no? Los últimos 10 años, a partir de la crisis del 2008, las empresas han evolucionado a una velocidad muy, muy rápida, ¿no? Han pasado de, bueno, la inquietud de salvar la empresa, de la obsesión por la eficiencia para que no se desplomaran los márgenes, después empezar a ver dónde vender aparte de España para diversificar los riesgos, todo lo que tenía que ver con las inquietudes a nivel de internacionalizar la empresa, bueno, cómo sacar nuevos productos, o sea, cómo seguir creciendo a pesar de que tu mercado principal se había caído, ¿no? Y esto es un paso más en esta evolución, ¿no? En el sentido de, bueno, ahora que hemos atravesado la gran crisis o el gran temblor del COVID, ¿hacia dónde seguimos, ¿no? En un mundo que nos damos cuenta que cada vez está más globalizado, más conectado, que la tecnología va a una velocidad tremenda, que la gente, el talento cada vez tiene unas inquietudes distintas y que al final hay que tener una visión cada vez más a largo plazo de hacer las cosas, porque también el tejido empresarial de España necesita seguir creciendo, ¿no? El tamaño medio de nuestras empresas comparado con el medio de Europa sigue siendo pequeño, y las empresas españolas tienen que seguir en esta carrera de la evolución empresarial, ¿no? Y al final esta visión de entender de para qué estás y para qué aportas y cómo impactas, al final te permite visualizar mucho más a largo plazo, no pensar en una evolución continua, no en el mañana o en el pasado mañana, sino dar un salto cualitativo en tu visión estratégica, y eso te permite seguramente desarrollar modelos de negocio mucho más sostenibles, ¿no? Y con una visión más holística, de entender que no solo impactas o no solo tu para qué está relacionado con tus clientes, sino también con todos los distintos agentes que forman parte de tu ecosistema, ¿no? Y puede sonar como un poco muy alejado, muy elevado, ¿no? Un concepto muy elevado, pero también lo hablábamos, ¿no? Hace un rato, que también vemos que esto es una manera, y entendemos que es una forma de reflexionar que también puede permitir, que entendemos que permite ayudar también a atraer y retener el talento en la empresa, ¿no? La gente y las nuevas generaciones, como tú, que eres bastante más joven que yo, tenéis otras inquietudes, buscáis otras cosas de los sitios donde trabajáis, queréis un equilibrio familiar y laboral, tenéis otras inquietudes, ¿no? Y sobre todo sois mucho más conscientes de vuestro impacto en la sociedad, y buscáis movimientos que os identifiquen, ¿no? Y entender que en la empresa en la que estés trabajando, qué aporta tu granito de arena en el contexto en el que trabaja esa empresa, al final es un gran motivo o un gran elemento de automotivación, ¿no? Que al final podemos hacer buenos planes de carrera, buenos salarios, pero no hay un aliciente mejor que la automotivación, ¿no? Entonces, el propósito no solo sirve desde nuestro punto de vista para ayudar a construir una visión o reenfocar el modelo de negocio con una visión mucho más sostenible y más holística, sino también como un elemento aliciente de la motivación de tu equipo, ¿no? Que vemos cada vez más que esto va a ser el gran reto de las organizaciones, ¿no? El tema de las personas. Entonces, desde este punto de vista, nosotros no lo vemos como una moda, sino que lo vemos como un tipo de reflexión necesaria para darle un salto cualitativo a las organizaciones. Me has dejado, Flor, con la... Te voy a recoger el guante porque que es cierto. O sea, pequeño spoiler para la audiencia, la juventud, ¿no?, del que ahora mismo está hablando, que es verdad que, y ya un poco hablando poniendo la voz, ¿no?, a mi generación, que es cierto, yo pertenezco a la generación Z, ya un poco haciendo spoiler de la juventud del locutor, pero que es cierto que es verdad que mi generación se ha visto siempre muy identificada más que es algo que se nos ha criticado mucho, ¿no?, por los ideales que por los
reales, ¿no? Por diferenciar un poco esto. Como que se esperaba antes, ¿no? Estas generaciones previas que el trabajador trabajara y punto. Y nosotros lo vemos más como una contribución a la empresa. Yo no vengo a trabajar, yo vengo a contribuir porque creo en esto que estoy haciendo, ¿no? Y es que, pues eso, ¿no? Yo, bueno, desde minuto uno, lo sabrás tú mejor que yo, que habéis trabajado durante años juntos, el CEO de la empresa, Sergio Gordillo, el CEO de Improven, lo ha tenido muy claro desde el principio, ¿no? Este poder de la visión de Improven, este construir organizaciones excelentes, pero ¿para qué, no? Para elevar la competitividad de la empresa española. Que esto no va a ser sencillamente un ayudamos a las empresas a que sean excelentes, sino que ayudamos porque creemos que la empresa española puede ser más competitiva. A mí eso me ganó desde el minuto cero y que además me dio la explicación. Dice, llevamos años escuchando que los ingenieros, que los trabajadores de calidad se van fuera porque fuera les tratan mejor. ¿Cómo retenemos ese talento? Pues habrá que hacer algo, ¿no? Improven se presenta como ese algo. Entonces, madre mía, yo que soy un enamorado también de esta visión trascendental, ¿no? De todo lo que hay en el mundo, casi un romanticismo filosófico que tengo hacia todo, el ver que se puede trasladar esto al mundo de la empresa, que visto desde fuera puede parecer frío, matemático, cifras, y no. Hay gente detrás que le pone alma a lo que hace y que le da una razón de ser a cada empresa. Pues me parece algo maravilloso, ¿no? Y tomando un poco esta figura de nuestro CEO, Sergio, quería comentar contigo una figura, por supuesto en el mercado norteamericano, esa gente va 20, 30 años por delante de Europa, comienza a tomar forma una figura que es la del CPO, la del Chief Purpose Officer, literalmente la persona que se encarga de velar por el cumplimiento del propósito en todas las áreas de la empresa. ¿Cómo ves esta figura en un mercado europeo que está, pues eso, ¿no? Reestructurándose después de este COVID, viendo que, además con este proceso, que ya le hablaremos también en otro podcast con nuestra compañera Amalia, este tema de la gran renuncia que está habiendo en Estados Unidos, muchísima gente abandonando el mercado laboral porque no están contentos con la empresa en la que trabajan, queriendo buscar metas con las que se sientan identificados, y surge esta figura, ¿no? El director de propósito, el que vela, ¿no? Por el propósito de la empresa y por trasladarlo a todas las áreas de la empresa. ¿Crees que en el mercado europeo, concretamente en el español, cabe o tiene futuro esta figura? Yo creo que como en muchos otros movimientos llegará sobre todo a las grandes empresas españolas como el primer paso, y seguramente en el tejido empresarial español, que mayoritariamente es más un tejido pyme, familiar, ahí yo lo veo como más alejado, ¿no? O que llegará más tarde. Y que esta jefatura, por traducirla, sobre todo tiene que estar liderada por ese empresario, por ese director general, ¿no? En este tipo de empresas. Y que ese espíritu sí que tiene que estar, de alguien que vele, como has dicho y has comentado recién, ¿no? Que en nuestra casa es Sergio el primer abanderado de este propósito. Creo que esto tiene que estar recogido en estas figuras de mayor liderazgo en las empresas, ¿no? No sé si hay cabida para hacer un puesto específico, pero sí que ese liderazgo en ese sentido sí que debe estar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como todo, donde haya más espacios, más recursos y las empresas sean más grandes, seguramente puede haber espacio para este tipo de figuras, y en las otras entiendo que si no hay un puesto específico, sí que tiene que estar este liderazgo o abanderar este movimiento por parte del líder, ¿no? De esa organización. Y con esto también introduzco un poco la inquietud general que puede decir, bueno, pero esto del propósito sí, muy guay para grandes empresas y grandes corporaciones, pero yo que soy una pyme o una pyme familiar, ¿esto va conmigo, no va conmigo? Y yo creo que desde nuestro punto de vista, y lo estamos viendo en los últimos planes estratégicos que estamos haciendo, aún sí cabe más hacer este tipo de reflexión, ¿no? Porque sobre todo son las que más tienen que dar ese salto cualitativo y cuantitativo a nivel de evolución empresarial, ¿no? Para seguir creciendo en tamaño, seguir creciendo en valor,
seguir entendiendo qué tipo de hueco diferenciador pueden abordar en el mercado o conquistar en el mercado, y todo eso lo van a lograr si son capaces de entender para qué existen, ¿no? De hacer esa reflexión más a largo plazo y no quedarse en una visión más cortoplacista. Al final, esto ya es una opinión mía. Creo que la gran diferencia en el desarrollo de las grandes potencias internacionales tiene que ver con su capacidad de visión más a largo plazo, ¿no? Y esto es lo que tenemos que empezar a trabajar entre todos los que trabajamos en las empresas, a generar, ¿no? Que las empresas tengan esta visión más a largo plazo, y este es un tipo de reflexión o ejercicio que entendemos que tiene sentido hacer en cualquier tipo de empresa, porque te da esa visión más elevada, ¿no? Y al ser más elevada te va a permitir también reflexionar de qué manera desarrollas tu empresa de una forma mucho más sólida, ¿no? No pensando en el mañana, sino pensando más allá. Y pensando en el más allá quiero decir, al final entendiendo que hay cosas que hoy te pueden parecer muy lejanas, puedan impactar en tu negocio. No sé, tenemos muchos casos de empresas que, por ejemplo, hace años podía parecernos tendencias muy lejanas, cuestiones como el pago por uso, el tema de el compartir, ¿no? Y hoy hay infinidad de ejemplos de modelos de negocio, y no hablo de un Uber, sino empresas familiares, pymes, que ya han entendido que esto debía aplicarse a su empresa, ¿no? Y ejemplos tenemos en la casa, tipo Aramco, que ellos desarrollan un modelo de negocio basado en el pago por uso para un tipo de servicio que tenía otra forma o otro concepto de cómo monetizarse, y esto está ocurriendo y está impactando en las empresas hoy en día, ¿no? Entonces, permitir hacer esta reflexión de para qué estamos, para qué existimos, qué aportamos, diferencial en el contexto en el que nos movemos, nos permite hacer esa reflexión de entender lo que pueda estar pasando en el mundo, que nos pueda parecer lejanas, cómo puede impactar y cómo nosotros podemos dar servicio o respuesta a esto, ¿no? Entonces, no sé si te he respondido y me he ido un poco, ¿no? No, pero precisamente lo bonito de este podcast es que vamos a guión abierto, vamos dejando que nos sorprenda un poco el discurso de cada uno, viendo hacia dónde podemos llegar con estas preguntas tan abiertas, pero que al final lo que buscamos es eso, ¿no, Flor? Pues explotar vuestro conocimiento, vuestro know-how después de años al frente de pues diferentes proyectos, cada uno con naturaleza completamente distinta, que es lo más apasionante de la consultoría. Y ahora que retomas el tema de Aramco, que es algo que yo quería sacar, ¿no? Porque recuerdo, bueno, tenemos por ahí, lo podéis ver en el canal de YouTube, un Improve Talks brutal que hicimos junto a Sergio y junto al CEO de Aramco, Gaizka. Una persona con una visión también increíble, dedicado, pues eso, ¿no? Al mundo del embalaje industrial, como de una empresa pues que tiene un impacto, es verdad, en el medio ambiente, cómo se puede trabajar una visión que a priori, y él mismo lo comentaba, parece que rompa completamente, que sea prácticamente una antítesis, algo contrario a la actividad que ellos realizan. Y sin embargo lo tienen como propósito, ¿no? Interno. Pues eso, ¿no? Sabemos que producimos un impacto en el medio ambiente, pero produciéndolo vamos a reducirlo al máximo. Y esto es un compromiso que toca todas las partes de la empresa. Y trabajan activamente por ello, ¿no? Puedo verte un ejemplo ya práctico, aterrizado, de cómo sería la aplicación de este propósito. Pero vamos a darle otra vuelta más, Flor. Vamos a intentar ayudar a nuestros oyentes a poder aterrizarlo, ¿no? Imagínate un cliente medio y te pregunta, primero, si necesitamos un propósito como empresa, por esto que tú comentabas, ¿no? Que igual a las pymes aún les quedaba un poco lejos. ¿Necesitarían las pymes un propósito? Y, yendo más allá, ¿cómo podemos ayudarnos, ¿no? A nosotros mismos, a este oyente que nos está escuchando, cómo puede encontrar su propósito?
Bueno, lo que acabamos de decir, ¿no? Aún más entendemos que se puede aplicar en pymes y aún más entendemos que es un tipo de reflexión necesario para este tipo de empresas, por lo que hablábamos, porque la pyme, lo que dijiste antes, ¿no? Nuestra vocación en Simproven es elevar la competitividad de la empresa española, y entendiendo que el 80% del tejido empresarial español es pyme, es donde entendemos que más aún se debe aplicar todo esto, ¿no? Y nosotros ayudamos a hacer esta reflexión. Primero es importante recoger las impresiones del equipo, entendiendo qué se percibe actualmente que la empresa genera o cuál es el para qué actual, ¿no? Porque, bueno, es un primer punto de partida para entender qué tan lejos o qué tan cerca puede estar tu equipo de entender cuál es el impacto de su trabajo y cuál es el impacto de la organización en la que trabaja, ¿no? Esto como primer punto de partida. Y después nosotros todo esto lo trabajamos y lo evolucionamos desde lo que te decía antes, con una visión muy holística, ¿no? Analizando qué tendencias macrosociales y macroeconómicas pueden impactar en nuestro modelo de negocio, y haciendo un ejercicio de cómo esto puede aplicarse en las distintas vertientes o en las distintas áreas de la compañía, ¿no? Y sobre todo en el core del negocio, a nivel de cómo puede impactar, de modificar el modelo de negocio. Entonces, bueno, este es el tipo de ejercicio que nosotros ayudamos a hacer. Todo esto evidentemente tiene que ir enmarcado después con el típico ejercicio que se venía haciendo, en la visión, de la misión, de los valores, todo esto. Los valores es otro punto muy clave de trabajar en los propósitos, porque tienen que ir muy alineados con ese propósito que hayamos definido, porque es lo que le da coherencia y es lo que articula que ese propósito al final se despliegue en cómo es la gente dentro de tu organización, ¿no? Y todo esto nosotros lo trabajamos con distintos workshops, con el equipo, primero con entrevistas, con entender dónde la gente ve y dónde ve que podría estar el futuro, y a partir de eso nosotros ponemos nuestra ciencia para dar esta reflexión elevada de dónde vemos ese hueco a futuro de esa empresa, ¿no? Y dentro de esto, nuestra recomendación siempre cuando hacemos este ejercicio es buscar un hueco distinto, o un hueco único, un hueco diferenciador, una propuesta de valor distinta que te permita destacarte, diferenciarte, ¿no? Dentro de ese propósito, ¿qué vas a dar distinto que no estén dando los demás? Porque esto también entendemos que es el ejercicio que te permite darle sostenibilidad a este desarrollo, porque si es más de lo mismo, lo que decías tú al principio, ¿no? Caemos en la indiferenciación y al final es una estrategia poco sostenible a largo plazo, ¿no? Entonces también hacemos análisis del mapa competitivo y del cómo este escenario va a cambiar a futuro, para entender cuál es ese hueco distinto que podría coger la empresa, ¿no? A nivel de mercado y a nivel de propuesta de valor y de propósito. Pues Flor, ya queriendo cerrar un poco con esto, ¿no? Porque ya hemos visto que el propósito al final casi es el ADN de la empresa, ¿no? Tú no puedes entender la empresa sin su propósito, ni el propósito sin la empresa. Por supuesto van de la mano. Al final casi es una cuestión de dar nombre a algo que ya estaba ahí, pero que igual no estábamos comunicando bien, ¿no? Además yo, como bien sabes, me dedico al mundo de la comunicación y veo, pues eso, ¿no? Como el poder de comunicar estas ideas que ya estaban ahí, pero que éramos incapaces igual al principio de verlas o de darles el nombre que tenían, llegan a mover, pues eso, ¿no? Auténticas masas. Y que detrás de todo gran genio, detrás de todo gran propósito, lo vemos en grandes empresas como Apple, Microsoft, Uber, Google, Amazon. Hay, pues eso, ¿no? Una idea profunda, arraigada, que comparte toda la organización. Y la obsesión por que esa idea sea comunicada y sea vendida es lo que acabó, pues eso, llevando a estas grandes empresas muy lejos. Me parece, vamos, ya una llamada de atención muy grande a estas pymes que quieren crecer, que por supuesto quieren convertirse en referentes de su sector,
y que la mejor manera de hacerlo igual pues eso es, empezando por una reflexión estratégica profunda. Y pues eso, un poco para cerrar con todo, me queda una mirada hacia el futuro, ¿no? O sea, es como redundar, ¿no? Volver a darle otra vuelta más a esto. Si el propósito es la mirada de la empresa hacia el futuro, ¿cómo miramos hacia el futuro del propósito? ¿Qué papel va a jugar en el futuro este propósito? Yo creo que lo definiste bien hace 5 minutos cuando lo definiste como el alma, como el motor. O sea, lo hablamos hace un rato, ¿no? Hay una hasta reflexión filosófica atrás de todo esto. Todos buscamos nuestro propósito en la vida, ¿no? El para qué estamos aquí, qué aportamos, qué aporta nuestra existencia. Y al final, cuando lo entendemos, lo buscamos. Creo que durante mucho tiempo en la vida, y cuando lo entendemos y lo encontramos, que seguramente nunca es único, sino que va evolucionando, al final es tu motor, ¿no? Y es lo que tu gasolina. Y es el mismo concepto llevado a la empresa, ¿no? Es el motor, es el alma y será la gasolina para mover a la empresa y para mover a sus personas, ¿no? De cara al futuro. Es definir el propósito de tu organización te hace tener una estrategia con propósito, ¿no? Y con un para qué claro evolucionas y aportas a donde estás operando, ¿no? Yo lo resumiría como eso, como el alma, como la gasolina, como el motor y como el futuro de las organizaciones va a tener que ver con tener claro cuál es su para qué para que realmente sigan viviendo, sobreviviendo, evolucionando en un contexto cada vez más complejo, porque esto no se va a parar, esto no vamos a volver a la tranquilidad de hace años, esto va a ir cada vez más rápido y cada vez con mayor complejidad. Debo decir que me alegro de que sea así. Nosotros que aquí en Improven somos todos de culo inquieto, de que no sabemos estarnos quietos y que nos encantan las carreras de fondo y ver que eso, que la meta cada día está, pues eso, ¿no? Un metro más adelante. Entonces, nada, pues poco más, Flor, me ha parecido un podcast, la verdad, súper interesante, sobre todo porque siempre tendemos, ¿no? a hacer demasiado práctico, demasiado mecánico todo nuestro trabajo y nos damos cuenta de que a veces la consultoría y el acompañamiento de empresas también es parar, sentarse y pensar, ¿no? Esta vorágine del día a día que nos lleva a pensar eso solo en un poco más, un poco más, un poco más, y a veces es como no, vamos a sentarnos, vamos a coger a toda la directiva, a sentarla en una mesa y vamos a decir, ¿para qué estamos aquí? Porque igual no lo sabemos, ¿no? Es esta pregunta fundamental que a veces nos surge también dentro de la casa, ¿no? Vale, pero ¿para qué estamos haciendo esto? No lo sé. Primero piensa para qué y luego ya lo haces. Si no entras en eso, ¿no? Vas tirando del hilo sin llegar a ningún lado. Pues nada, Flor, qué decirte, ¿no? He estado, vamos, súper a gusto hablando de esto. Más es un tema que nos saca también un poco de esta, pues eso, ¿no? Esta mecánica tan matemática, tan empresarial, y hemos ido un poco más a lo trascendente, ¿no? A por qué montar una empresa, cuál es el propósito de esta empresa, qué quiero conseguir con ella y cómo aportamos a la sociedad. Así que eso, contentísimo de haber podido hablar contigo sobre esto. Se notan esos 15 añazos ya en Improven, dando a las empresas guías, siendo el faro de muchas empresas. Madre mía, entre que eres más joven que yo y los 15 añazos, no. Me siento muy mayor. No. Flor engaña, ¿eh? Es más joven de lo que estaba aparentando. No os equivoquéis. Pues muy bien, Flor, nada, súper a gusto contigo hablando hablado de esto, de este propósito y nada, esperando que sigas cumpliendo otro año más junto al propósito de Improven y dando eso, competitividad a nuestros clientes y a la empresa española. Gracias a ti por la invitación y bueno, un gustazo también el mío de haber compartido esta charla contigo, porque también entiendo que nos gustan estos temas a los dos y lo que dices tú, ¿no? O sea, al final siempre tendemos en la empresa a poner mucho análisis, a hacer todo muy ingeniero, como decimos aquí en la casa, pero bueno, también nosotros vamos evolucionando. Las empresas nos exigen evolucionar porque son cada vez más exigentes y entendemos que hay muchos aspectos más soft que también son tan claves
o importantes y tienen mucho impacto en la gestión de las empresas como las personas, y por eso nuestra parte de personas dentro de Improven y todo este tema de reflexiones profundas para también elevar esa competitividad que es nuestra razón de ser, de por qué nos gusta trabajar aquí. Así que gracias por darme este espacio de compartir este tipo de aprendizajes contigo y con todos los que consideren que les pueda venir bien. Pues a ti, Flor, y nada. Espero que vuelvas por aquí pronto. Me lo he pasado muy bien. Seguro. Pues nada, querida audiencia, aquí os dejamos el podcast. Ha sido un placerazo haberlo compartido con Flor y poco más. Comentaros que el próximo podcast, próximo episodio será sobre talento, sobre, pues eso, ¿no? Esta gran renuncia que vimos hace unos minutos con Flor, que veíamos como la gente estaba renunciando, que no sabían cuál era su propósito, ¿no? En su trabajo, que querían buscar nuevas metas y cómo podemos abordarlo, ¿no? Una problemática que está sucediendo en Estados Unidos, pero que también está ocurriendo en España, con la complejidad, ¿no? Con el mercado laboral que tenemos. La gente sigue, pues eso, ¿no? Buscando su propósito. Importante esto del propósito en la empresa. Y poco más que deciros, nos despedimos ya, espero que hayáis disfrutado. Sabéis que tenéis más episodios en la plataforma, en Spotify, en Anchor, en iVoox, para que podáis verlo, también Apple Podcast. Y despedirme, un abrazo a todos, espero pues eso, encontrarme con vosotros un día más en el próximo episodio. Nos vemos.